Hola, estudiantes. Hoy vamos a ver la diferencia entre método, técnica y estrategia. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces se utilizan conceptos de manera indiscriminada o bien con cierta flexibilidad, lo cual trae como consecuencia confusiones y malos entendidos en el momento de seleccionar actividades para llevarla a la práctica. Por lo anterior, es importante plantear algunas distinciones que ayudarán a establecer marcos de referencia más definidos sobre estos conceptos. Antes de plantear una definición del concepto de estrategia, se debe hacer una primera distinción con relación al término de método. Este se utiliza con frecuencia referido a determinar orden sistemático establecido para ejecutar alguna acción o para conducir una operación. Y se supone que para hacerlo ha sido necesario un trabajo de razonamiento. El método considerado como procedimiento, como un orden razonado de actuar, sirve de guía de una actividad. El método etimológicamente quiere decir camino para llegar a un fin, es decir, es el modo o forma de enseñar. El método es el camino que recorre todo docente para cumplir el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el método se interrelaciona de la siguiente manera. El docente usa el método para enseñar, el alumno usa el método para aprender. De esta forma, el maestro enseña un contenido y el alumno aprende ese contenido. Principales métodos pedagógicos de enseñanza. Los métodos de enseñanza se clasifican por su razonamiento, coordinación, concretización, sistematización de la asignatura. El método de enseñanza es una fuerza que regula y estimula la acción educativa, según la forma de razonar que lleve al alumno y se clasifica en métodos deductivos. Es deductivo cuando el contenido que se plantea o se presenta va de lo general a lo particular. El docente presenta conceptos, definiciones y teorías de los cuales se extraen las conclusiones y consecuencias. Este método se utiliza siempre que el docente desea llevar al alumno a las conclusiones de un tema. Como dice, va de lo general a lo particular. El método inductivo es lo contrario del deductivo. Este método de enseñanza va de lo particular a lo general, es decir, de las partes del todo de la simple a lo compuesto. Mediante el método inductivo, el docente presenta el tema por medio de casos particulares para llegar a las conclusiones. El método inductivo se basa en la experiencia y observación de los hechos. 3. Método lógico. Mediante este método se presenta el tema en orden de antecedentes. Obedece a una estructura de hechos que van desde lo menor a lo más complejo. Y la principal ordenación en este método es la causa y el efecto. Tiene mayor aplicación en el segundo ciclo de enseñanza y también en las universidades. El método analítico. Este método implica analizar o descomponer o separar un todo en sus partes. Este método se apoya en la concepción que para comprender un fenómeno es necesario conocerlo en las partes que lo constituyen. Método sintético. Este método implica síntesis o bien la unión de elementos o partes que forman un todo. Los contenidos no son estudiados a partir de cómo se presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, en marcha progresiva, hasta llegar al fondo, o sea, el contenido. Este método une las partes para llegar al todo. Método analógico o comparativo. A través de este método, los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza, es decir, hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar. Con esto queremos decir que existen 6 métodos y no debemos confundirlo con estrategia o con técnica. Vamos a hablar ahora de las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Son todos aquellos elementos que nosotros utilizamos para dar la clase. Por ejemplo, la técnica positiva, la demostrativa, la interrogativa, el cuadro sinóptico, todo eso son técnicas. La técnica, su origen etimológico se deriva de la palabra griega técnicos y de la latina técnicos, y significa arte o conjunto de procedimientos para obtener un resultado deseado, es decir, significa cómo hacer algo.
La técnica requiere de destreza manual e intelectual. Generalmente con el uso de herramientas suelen transmitirse de persona a persona y cada persona la adapta a sus necesidades, incluso para mejorarlas. Característica de la técnica. Nace en la imaginación y luego se pone en práctica muchas veces. Nace de la prueba y del error. Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la práctica. Cada persona le imprime su sello personal. ¿Qué es una técnica didáctica? Es el conjunto de actividades que el docente estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme y lo problematice. De este modo, las técnicas didácticas ocupan un lugar modular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. Las técnicas didácticas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso. Sus pasos definen claramente cómo debe ser guiado el curso para conseguir los objetivos. Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la técnica. La técnica didáctica. El método indica el camino para llegar a un fin y la técnica establece los pasos cómo recorrerlo. ¿Qué sería la estrategia? La estrategia incluye diferentes técnicas y diferentes métodos. Y esto viene de la época de la guerra, cuando en la guerra, ¿no?, había que planear una estrategia para poder vencer al enemigo. Cuando uno habla de estrategia, dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer eso, y la suma de todo esto me va a llevar a un fin. Asimismo, es estrategia en lo que es la enseñanza. La estrategia nos va a decir qué vamos a tomar en cuenta para lograr los objetivos de enseñanza. ¿Cómo debemos seleccionar una técnica? Para seleccionar una técnica se debe tener en cuenta la naturaleza y el alcance de los objetivos, las características de la asignatura, ya que al existir conocimiento con determinadas características se requiere de técnica específica para su enseñanza. El tamaño del grupo. En una clase numerosa, por ejemplo, resulta inapropiado mantener a los alumnos discutiendo en grupos pequeños durante mucho tiempo. El grado de conocimiento y madurez del grupo. Si, por ejemplo, el grupo tiene un alto grado de conocimiento sobre el tema que se estudia, se puede organizar una discusión colectiva o una mesa redonda. Y si, por lo contrario, el grupo tiene poca información, se puede organizar lecturas dirigidas, observaciones por medio de video y otros. ¿Cómo debe seleccionarse una técnica? Tiempo disponible, tiempo de instalaciones y materiales requeridos son factores importantes. El docente no debe seleccionar una técnica con la cual se sienta incómodo, no la comprenda totalmente, no la tenga clara, no tenga claro su procedimiento y sobre todo no tenga identificado los resultados que obtendrá. Principales técnicas didácticas centradas en el docente. Existen técnicas didácticas centradas en el docente y en la transmisión de su conocimiento, en un grupo generalmente numeroso de alumnos. Es un proceso de comunicación casi exclusivamente unidireccional entre un profesor que desarrolla un papel activo y unos alumnos que son receptores pasivos de una información, en donde ellos escuchan y toman nota en ocasiones, intervienen haciendo algunas preguntas. La desventaja es que no favorece el desarrollo de las habilidades de razonamiento y pensamiento crítico de los alumnos. Así tenemos diferentes técnicas que vamos a ir estudiando poco a poco, ¿no? Tenemos la técnica positiva, la demostrativa, la interrogativa, el panel, el foro, la investigación, la excursión, etc. Resumiendo, recuerden, tenemos 6 métodos, ¿no?, que son abarcadores y esto se desarrollan paso a paso. Tenemos las técnicas que son las que nosotros vamos a utilizar